Gente rejera, la UFC está de regreso este sábado después del monumental evento que se vivió en la Casa Blanca. Lamentablemente estamos de regreso en el Apex de Las Vegas, pero hey, muy difícil alcanzar el nivel de emoción que generó ese evento, pero no deja de ser una cartelera muy interesante la que tenemos preparada para este sábado. 12 peleas que culminarán con la revancha entre Kyoji Horiguchi y Manel Kape, un encuentro extremadamente importante en la división de peso mosca, que bien podría definir al siguiente contendiente al título. Estos dos ya se conocen y hay mucha historia entre ellos, hablaremos de ello más adelante porque tenemos que arrancar, por supuesto, con el análisis y las predicciones de cada una de las peleas que integran esta cartelera. Y pues para no perder más el tiempo, vámonos directamente con la primera de ellas en la división de peso pluma. Choque de debutantes entre Shane Collins y Otari Tansilovi, ambos peleadores muy interesantes con récords impresionantes. Collins está invicto en 7 peleas, 7-0, 4 de ellas knockouts, una sumisión. Otari Tansilovi tiene un récord de 10-1, única pelea que perdió, la perdió por decisión dividida en el Dana White Contender Series. Estuvo a punto de colarse a la organización más grande de artes marciales mixtas, se quedó corto, pero ahora está listo para poder triunfar en el escenario más grande de este deporte. Tenemos aquí un choque de golpeadores muy interesante. Por un lado tenemos un Collins que es extremadamente contundente, que maneja una técnica de boxeo muy limpia, recorridos limpios para cerrar la distancia, buena contundencia en esos puños. Sus últimas 2 peleas en particular lo vimos noquear de un solo golpe a ambos oponentes, mandándolos a la luna con una derecha verdaderamente dinámica, pero es muy variado el juego que usa este hombre con sus puños. Ataca tanto a la cabeza como al cuerpo, sus ganchos al cuerpo son fenomenales. Hace muy buen trabajo utilizando su jab para llegar a las posiciones que le convienen y soltar ese poder. Tiene también un muy buen juego de pateo a distancia, patea bien a la cabeza, al cuerpo y demás. Además, algo que resalta mucho de él es la responsabilidad defensiva. Difícil encontrar las aperturas para conectarlo, defiende muy bien los derribos. En general, hace muy buen trabajo imponiendo condiciones para forzar a sus oponentes a intercambiar con él en esa área del boxeo donde se siente tan cómodo. Tansilovi, por otro lado, a pesar de que entrena mucho con Merab Dvalishvili al ser su compatriota georgiano, no lo vemos utilizar tanto la lucha. Sí que tiene el recurso en la bolsa, es bueno con los derribos, puede llevar la pelea a ras de lona, pero no vemos un control imponente en la posición superior, primero que nada, y sobre todo se le ve muchísimo más interesado en soltar golpes. Este es un golpeador muy dinámico, de estos peleadores que se mantienen ligeros en puntas y tiran un arsenal de pateo extremadamente variado, amigos. Patadas giratorias, patadas circulares a todos niveles, patadas voladoras, lo que se te ocurra, este hombre puede hacerlo con las piernas muy rápido al momento de atacar. Y además es muy marcado que se quiere mantener en la distancia larga, algo que le permite hacer, por supuesto, este trabajo con el pateo, pero que también aprovecha para utilizar un muy rápido 1-2 con el que entra y sale de la distancia. Siempre está muy ligero en puntas y eso le permite pues precisamente entrar y salir sin ser conectado con tanta peligrosidad. Ahora, estos dos pues son grandes golpeadores. Tenemos la contundencia del lado de Collins, la variedad del lado de Tansilovi. A mí en lo personal me parece que Collins tiene un juego mucho más eficiente, es un peleador que no gasta mucha energía y que hace muy bien su trabajo recorriendo el octágono hasta poner a su oponente en la posición que le conviene. Algo que he visto en las peleas de Tansilovi es que no es tan difícil hacerlo retroceder y Shane Collins hace su mejor trabajo cuando sus oponentes tienen la espalda cerca de la reja. Al ser un jugador de boxeo le conviene muchísimo presionar a sus oponentes y ponerlos en situaciones incómodas, algo que hace con consistencia y creo debería de poder hacer ante Otari Tansilovi. Va a ser una pelea fenomenal, es una pelea fenomenal para arrancar la cartelera, amigos. Dos debutantes con mucho talento, mucho potencial. Yo creo que en este momento Shane Collins va a mantener el invicto. Me parece ese boxeo, ese poder y la contundencia en el gancho derecho, en el volado de derecha, va a marcar la diferencia por completo. Me voy a ir con Shane Collins, creo que se la puede llevar por knockout o knockout técnico en el segundo o tercer asalto. Voy a irme por el segundo porque de verdad esa derecha que tiene este hombre es dinámica. Además, algo muy interesante aquí es la actividad de ambos. Shane Collins hace un mes acababa de noquear a su último oponente en me parece 1 minuto y medio. Y Tansilovi lleva más de 1 año sin pelear, así es que va a estar más fresco Collins. Tiene la contundencia de su lado, su estilo me parece le beneficia muchísimo contra alguien como Tansilovi. Voy Shane Collins por knockout en el segundo asalto. De ahí nos vamos a pasar a la división femenil de peso gallo, amigos.
Karol Rosa va a estar enfrentando a Luana Santos en una pelea bastante interesante para esta división que necesita urgentemente nuevas contendientes. Tenemos de un lado a una Karol Rosa que si algo ha marcado su carrera es la inconsistencia. Esta mujer gana una pelea y pierde otra. Desde 2022 han sido 4 años bastante inconsistentes para la buena Karol Rosa, pero la hemos visto participar en peleas muy interesantes, particularmente aquella guerra que desata contra Irene Aldana. Del otro lado tenemos a una Luana Santos que viene muy bien a esta pelea con un récord de 5-1 en la UFC. Santos parece tener todo el potencial para llegar a la cima de la división. Ha derribado a 5 de sus 6 oponentes y ese es un dato muy interesante porque Karol Rosa ha perdido todas sus peleas contra oponentes que la derriban desde 2022. Perdió particularmente una pelea contra Ailín Pérez, que bueno, pues sabemos que Ailín Pérez es extremadamente dominante a ras de lona. Y habrá que ver si Santos está a ese nivel. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a una Karol Rosa que es una peleadora un tanto más completa. Tienen buenas habilidades en el terreno del boxeo, tiran muy bien sus ganchos. Mucho volumen de golpeo el que presenta Karol Rosa. Y buena utilización de su distancia. En general no vemos este error que cometen muchos peleadores al intentar atacar, de lanzarse sobre sus oponentes, terminar chocando contra ellos y entrar en el clinch. Tiene buena defensa del derribo, sus puños son bastante fluidos y de hecho se siente muy cómoda en el terreno de la lona. Es una cinturón negro en jiu-jitsu, así es que no tiene ningún problema para involucrarse en ese tipo de intercambios. Del otro lado tenemos a una Luana Santos que viene mejorando sus habilidades con cada aparición. Lo que brilla más en el juego de Luana es su técnica de judo, tiene muy buenas proyecciones precisamente desde el clinch y de su trabajo en posición superior da mucho de qué ilusionarse, un gran arsenal de sumisiones el que tiene Luana Santos, pero sí hay que decirlo, el trabajo en pie queda un tanto a deber, sí se le ha visto mejorar su técnica, tira bien el jab, hace buenas entradas moviendo la cabeza para tirar combinaciones de ganchos, pero una, le falta contundencia y dos, parece ser demasiado paciente, le cuesta trabajo arrancar, se le ve indecisa en los intercambios. Normalmente lo que hace es tirar esos golpes justo para entrar a ese clinch, proyectar la pelea y dominar a ras de lona. Creo que esta es una pelea muy difícil para Luana Santos, si le soy muy honesto. Karol Rosa es la más completa de las dos, por lo menos creo que su nivel de golpeo es muy superior al de Luana Santos. El volumen es mucho más alto, está acostumbrada a involucrarse en peleas de más alto nivel. Luana Santos sí es muy buena a ras de lona, pero no creo que sea tan superior a Karol Rosa en ese terreno. Rosa es muy buena y se siente muy cómoda en el juego de piso. Y eso podría contrarrestar la propuesta de Luana Santos. Creo que va a pasar un poco desapercibida Rosa en esta pelea por esa inconsistencia que ha presentado desde 2022. Pero me gusta mucho esta pelea para que ella pueda conseguir por fin una segunda victoria consecutiva. Así es que yo creo que Karol Rosa va a poder neutralizar los derribos de Luana Santos. Se va a involucrar en un intercambio de golpeo la mayoría de la pelea. Y si llega a ir a la lona no creo que Santos la pueda someter. Me voy a ir con Karol Rosa por decisión. El volumen de golpeo va a ser un factor. La defensa de los derribos y el entendimiento del juego de piso va a ser suficiente para neutralizar a Santos. Me voy con Rosa por decisión. De ahí vamos a pasar, amigos, a la división de peso welter con otros dos grandes prospectos que están debutando en la organización. Tenemos a Leon Shabasian contra Levan Shoheli, otro peleador de Georgia, mucho georgiano debutando y participando en esta cartelera, amigos. Leon Shabasian, ¿qué sabemos de él? Es un peleador que llega con una racha de victorias, 4 victorias consecutivas por sumisión. Si algo caracteriza a este hombre es la habilidad en el sometimiento. Del otro lado tenemos a un Shoheli que pues bueno, tiene mucha potencia de golpeo. Lo vimos participar en Bellator, estuvo a punto de competir por el cinturón de Bellator, se topa ahí con un bache siendo noqueado por Lorenz Larkin, pero el hombre tiene mucho poder. Mucho poder, es un golpeador dinámico. Entonces estamos viendo un choque clásico entre el artista del sometimiento y el artista del knockout. ¿Qué va a suceder en esta pelea? Si les soy muy honesto, yo creo que a Shabasian se le va a complicar muchísimo la noche. Shabasian ha demostrado tener buena ofensiva en el terreno del golpeo, es decir, ataca muy bien, es un peleador muy largo, tira bien esa patada frontal y sobre todo hace buen trabajo con los golpes rectos, con el 1-2 en particular. El cruzado de derecha es muy fino, sí, pero su defensa la verdad deja mucho que desear. Es un peleador que está muy estático, que confía en su altura para salir del alcance de sus oponentes, deja la barbilla demasiado en alto y en sus peleas anteriores
no se le ha visto que sea muy difícil de golpear. Choje Lee tira con mucho poder y en combinaciones. Cada que entra, tira al menos 4 ganchos y volados. El volado es el mejor golpe que tiene en su arsenal. Y pues ante un oponente que tiene la barbilla tan alta, tengo que pensar que eso va a ser suficiente para ponerlo en malas condiciones. Ahora, hay que decir esto, Shabasian es muy bueno en el piso. No creo que llegue a tener la habilidad para llevar a Choje Lee a la lona en esta ocasión, porque de hecho Choje Lee maneja muy bien los derribos y se desenvuelve bastante bien en ese terreno. No creo que lo vaya a derribar Shabasian. Lo que sí que tiene Shabasian es que es muy peligroso con los sometimientos desde cualquier posición. Creo que Choje Lee lo va a lastimar, lo va a mandar a la lona con sus puños, pero si se pone muy atrabancado y se descuida al tratar de finalizar, puede que lo cachen con un triángulo, con barras de brazo o demás sometimientos desde su espalda. Muy fino con esos sometimientos Shabasian. Aún así, tengo que pensar que hay una marcada diferencia en el terreno del golpeo y la contundencia, por lo que voy a ir con Levan Choje Lee. Creo que se la va a llevar por knockout y creo incluso que lo puede terminar temprano. Voy con Choje Lee por knockout en el primer asalto. Tiene que tener mucha precaución al momento de buscar la finalización, porque Shabasian puede sorprender, pero voy con Choje Lee por knockout en el primero. De ahí nos vamos a ir a la división de peso pluma. Vuelve el peruano Gastón Bolaños para enfrentar a Michael Aswell Jr. Gastón Bolaños, un peleador que tiene amplia experiencia en el mundo del Muay Thai, amigos. Un verdadero representante de ese deporte, uno de los más grandes representantes que se han involucrado en las artes marciales mixtas. Lamentablemente, su talento en Muay Thai no le ha servido tanto en el mundo de las artes marciales mixtas. Tiene un récord de 2-2 en la UFC. Las victorias que se ha llevado han sido por prácticamente nada y lo hemos visto en problemas con mucha consistencia. Si algo tiene Gastón Bolaños es una técnica impecable de Muay Thai. Fenomenal con las patadas, fenomenal con las combinaciones de puños, muy cómodo en el terreno del golpeo Gastón Bolaños. Pero si algo hemos notado de Gastón Bolaños es que se nota un deterioro importante en su habilidad para absorber castigo. Esa barbilla ya no está en las condiciones en las que estaba cuando Gastón estaba triunfando en los rings de Muay Thai. Cada que lo tocan parecen tambalearlo, no parece resistir muy bien el castigo y eso lo ha vuelto un tanto vulnerable en lo que es la mejor parte de su juego. Además, lo hemos visto ser un poco más lento de lo que nos tenía acostumbrados antes de entrar al octágono y eso lo pone en riesgo, y particularmente en esta pelea que está enfrentando Michael Aswell, que es muy rápido con sus puños, que ejerce mucha presión y que tiene potencia de golpeo. Creo que va a jugar muy en su contra. Ojo, si algo se le complica a Gastón Bolaños son los peleadores que lo quieren derribar. Cuando llegan a ponerlo en la lona no es muy bueno poniéndose de pie y en general logran controlarlo en ese terreno. Aswell sí tiene el recurso de los derribos, pero en general sale a buscar los intercambios de golpeo y a presionar la pelea. Y creo que eso le va a bastar para vencer a Bolaños en esta ocasión. Si le soy muy honesto, yo quisiera decir lo contrario porque soy muy fan de Gastón Bolaños y de todo el trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera, pero simplemente creo que ya no está en el mejor momento para competir a este nivel. Aswell tiene muy buena potencia en los puños, les digo, es muy agresivo, sabe cerrar la distancia y Bolaños no ha demostrado tener la habilidad para soportar tanto castigo como antes. Entonces yo creo que se la puede llevar Michael Aswell. Voy a ir con Michael Aswell por nocaut técnico en el tercer asalto, amigos. Esa es la predicción para esta pelea. De ahí nos vamos a mover a la división de peso mosca. Alan Nascimento va a enfrentar a Mitch Raposo, en la que yo creo, amigos, podría ser una de las grandes sorpresas de la noche. Alan Nascimento es el favorito en esta pelea. ¿Por qué lo es? Porque viene en una racha de 4 victorias consecutivas, amigos. Es un peleador bastante contundente, tiene buenos recursos en todos niveles, patea bien las piernas, tiene buenas respuestas cuando lo presionan con las rodillas y con los codazos, y sobre todo tiene un fenomenal arsenal de sumisiones. Extraordinario arsenal de sumisiones el que tiene Nascimento. Pero, porque hay un gran pero, es un peleador que se deja presionar mucho, que no cabecea tanto y que en general en sus últimas apariciones lo hemos visto sufrir en los primeros asaltos, particularmente en su última aparición contra Cody Durden. Durden, que no es un gran golpeador ni es tan explosivo, lo estaba poniendo en muchos problemas en el terreno del golpeo, con volados, con presión, con buenos jabs y bastantes puños al rostro. Nascimento hizo mucho trabajo con las patadas a las piernas, pero al final
termina llevándose la victoria al cachar la presión de Cody Durden con un codazo y poder someterlo después. Así es que sí, buenos recursos para contraatacar la presión, pero en general se deja presionar bastante y absorbe mucho castigo mientras encuentra la ventana para conseguir esa finalización. Del otro lado tenemos a un Raposo que yo creo lo están subestimando de más, porque sí sufrió 2 derrotas en sus primeras 2 apariciones en la organización, pero amigos, fueron 2 derrotas por decisión dividida, una ante André Lima, de quien hablaremos más adelante, y otra ante Sumu Darji, que son 2 peleadores extraordinariamente talentosos en esta división. Mitch Raposo los llevó a una decisión dividida. Se acaba de anotar su primera victoria en su última aparición y lo vimos no intentar un solo derribo, que es precisamente lo que más caracteriza el juego de Raposo. Su habilidad para conseguir los derribos es fenomenal y es constante los intentos que genera dentro del octágono. Muy insistente con la idea de llevar a sus oponentes al piso y bastante efectivo haciéndolo. Aun cuando no lo consigue, no va a parar de buscar esos derribos. Ahora, hablaba yo y quiero regresar al punto de Cody Durden en la pelea contra Alan Nascimento, porque en muchos sentidos Raposo es una versión más explosiva, más joven y más rápida de Cody Durden. Le hemos visto muy buen desarrollo en el golpeo, es el clásico peleador que tiene base de lucha y está muy agachado en la mayoría de la pelea, justo buscando esos derribos, pero que aprovecha esa base tan baja para soltar con mucho poder la mano derecha. Lo hemos visto poner en problemas a sus oponentes precisamente con ese volado. Está enfrentando a un Alan Nascimento que se para muy alto, que tiene la barbilla muy expuesta y que, como digo, no cabecea tanto y se deja presionar. Si algo puede poner en problemas a Raposo en esta pelea, me parece son los rodillazos de Nascimento al interceptar la presión. Pero creo, que Raposo tiene la ventaja en el terreno de los derribos, es que él va a ser quien decida en qué terreno se va a disputar esta pelea. Y 2, me parece que tiene las habilidades suficientes para evitar los sometimientos de Alan Nascimento. Incluso podría haber un escenario en el que Mitch Raposo decida no llevar la pelea al piso simplemente para conectar con sus puños. Como digo, es un peleador muy rápido, muy explosivo y que sabe cómo meter ese volado de derecha. A Alan Nascimento ya lo hemos visto ser tocado precisamente con ese golpe. Y creo que Raposo tiene la explosividad necesaria para aprovechar ese terreno contra Nascimento. Obviamente tiene el recurso del derribo, pero me parece que lo puede ganar de pie. Yo voy a ir con Mitch Raposo en esta ocasión. Creo que se lo puede llevar por decisión. Si bien es más explosivo, más contundente, Nascimento hace muy buen trabajo defendiéndose y si lo llegan a tumbar, puede ser que Raposo no esté dispuesto a seguirlo a la lona y eso le permita recuperarse. Voy a ir yo con Raposo por decisión. Me parece una pelea en la que va a sorprender y va a abrir muchos ojos. Es un peleador muy talentoso. Nascimento lo es también, pero las ventajas me parece están del lado de Raposo. De ahí nos vamos a ir a la división de peso gallo femenil. 2 peleas en la división de peso gallo femenil en esta cartelera. Interesante verlo y estamos viendo la que para mí, amigos, es el prospecto más interesante que tiene la división de peso gallo. Que no es mucho decir, amigos, porque la división de peso gallo, honestamente, en la rama femenil no es tan interesante, no está tan llena de talento, pero si alguien tiene talento en esa división es Bea Mesquita. Esta mujer es fenomenal, multicampeona mundial de Jiu-Jitsu, ganadora del Abu Dhabi Combat Club, la competencia de más alto nivel de Jiu-Jitsu no gi en el planeta, y lo ha demostrado dentro del octágono. Tiene 2 peleas en la organización hasta el momento y ha culminado ambas con sumisiones. Su juego de piso es impresionante, mucho control desde la posición superior, grandes transiciones a posiciones de dominio. Es de las pocas peleadoras que vemos de hecho buscar la montada en estos tiempos. Muy pocos peleadores buscan la montada actualmente porque se ha vuelto una posición relativamente sencilla para escapar. No cuando tienes a Bea Mesquita encima, una gran artista del Jiu-Jitsu que sabe cómo poner su peso, sabe mantener la posición superior y hace un excelente uso del golpeo a ras de lona para obligar a sus oponentes a exponerse y tomar esas sumisiones. Además, le hemos visto que tiene muy buen complemento con los derribos y ha estado mejorando su golpeo. De hecho, en su última pelea lastima a su oponente de pie, posteriormente la lleva a la lona y la somete. En Melissa Mullins tenemos a otra peleadora muy resistente. Es una peleadora con un buen arsenal de golpeo, maneja bien sus puños, pero en general se le conoce más por desarrollarse en el terreno del piso y precisamente está enfrentando a la que en mi opinión hasta el momento es la mejor exponente de esa disciplina, salvo por supuesto la campeona Kayla Harrison. Entonces,
Si quiere ganar esta pelea, Mullins va a tener que mantener el encuentro de pie, cosa que no sé si está preparada para hacer, porque lo poco que he visto de ella en cuestión de defensa del derribo no se ve nada extraordinario. Ella es muy buena consiguiendo los derribos, eso sí hay que decirlo. Creo que puede tener una ligera ventaja en la velocidad de puños y en las combinaciones en el intercambio de golpeo, pero ligera, insisto. Bea Mesquita se ha ido desarrollando bastante bien en esa parte y debería de estar en un nivel similar al de Melissa Mullins, pero en el piso la diferencia es de verdad abismal. Mesquita es una extraordinario talento. Creo que se lo va a llevar por sumisión y se lo va a llevar rápido. Anticipo, Bea Mesquita por sumisión en el primer asalto. Extraordinario prospecto y de aquí va a empezar a colarse por ahí en el top de la división. Muy interesante lo que viene para Mesquita. Sumisión en el primer asalto para Mesquita. De ahí nos vamos a mover a la división de peso mosca con otro prospecto. La verdad, amigos, fenomenal en André Lima. Está enfrentando al peruano Kevin Borjas, que pues sabemos lo que trae Kevin Borjas al plato. Es un golpeador muy contundente, capaz de noquear a quien sea. No se le ha visto gran variedad en sus ataques dentro del octágono. Sabemos que es un peleador con base de Muay Thai, similar a lo que presenta Gastón Bolaños, al menos en papel. Pero lo que hace muy bien Borjas es tirar ese gancho de izquierda cuando lo presionan muy contundente. Lo vimos en su última pelea contra Imanol Rodríguez. Estuvo a punto de noquear a Imanol, precisamente contrarrestando la presión del mexicano. Mucha contundencia en el gancho izquierdo. Pero en general, si algo ha caracterizado a Borjas es que busca golpes de poder aislados. No lo vemos trabajando mucho sus entradas, trabajando mucho el jab o tirando combinaciones. En general, busca golpes de poder y eso lo lleva a estar inactivo durante grandes partes de la pelea. No lo hemos visto con grandes recursos cuando tiene la espalda contra la lona. Y pues bueno, es un peleador que en general cede mucho la iniciativa al tener una intención tan clara de buscar el knockout. Del otro lado tenemos a un André Lima, amigos, que cuidado con André Lima. Este hombre es un prospecto en toda la extensión de la palabra. Está invicto en 11 peleas, 5 de ellas han sucedido en la UFC. Si ustedes no lo recuerdan, es aquel peleador al que se sufrió una mordida en una pelea. De hecho, gana por descalificación por aquella mordida contra Igor Severino. Pero, amigos, hay mucho más al juego de André Lima que eso. Es un peleador extraordinariamente completo. Su ataque en pie es limpio, amigos, limpio. Maneja de manera fenomenal el boxeo. Buen jab, buenas combinaciones de gancho, ataques al cuerpo, ataques a la cabeza, uppercuts. Todo el manejo del golpeo lo tiene André Lima. Muy buen trabajo también utilizando los codos al presionar a sus oponentes. Lo hemos visto más de una vez, ver a su oponente taparse con la guardia alta y entrar con un codazo ascendente o descendente, haciendo muchísimo daño. Su pateo es fenomenal. Sus habilidades a ras de lona son increíbles. Muy buena habilidad para llevar la pelea al piso. Y sobre todo, extraordinario con las sumisiones. Este es un peleador muy completo, que va a dar mucho de qué hablar a partir de esta pelea. La verdad, me duele por Kevin Borjas, porque sí, está en un terreno complicado en su carrera en el octágono. Y creo que Lima es de los peleadores más complicados que va a enfrentar en su carrera. Para mí es un talentazo Lima, no tengo la menor duda de que va a ganar y se lo va a llevar por finalización. Creo que se lo puede llevar por sumisión en el primer asalto. Voy con André Lima, mantiene el invicto. Lamentable para Kevin Borjas, el peruano, pero André Lima es demasiado prospecto. Voy con André Lima por sumisión en el primero. De ahí pasamos ahora sí a la cartelera estelar, amigos. Vinicius Oliveira va a hacer su debut en la división de peso pluma. Por fin, recordemos que Oliveira estaba invicto en la división de peso gallo, estaba causando caos y destrucción en las 135 libras, pero topó con pared contra Mario Bautista. Tuvo ahí complicaciones en el corte de peso, le fue muy mal y a partir de ahí decide subir a la división de peso pluma. Es un peleador muy agresivo, amigos. Vinicius Oliveira siempre va hacia enfrente y prácticamente parece que pone a sus oponentes en una situación en la que o lo noquean y lo finalizan o se van a terminar ahogando de tanto estar recorriendo el octágono, retrocediendo y tratando de evitar que los conecte Vinicius Oliveira. Un peleador que confía mucho en su barbilla, que tiene las manos bajas, que incluso invita a sus oponentes a que le tiren golpes para cabecear y ahí entrar con sus combinaciones largas. Mucha potencia en los puños, siempre todo lo que tira Vinicius Oliveira lleva intenciones espeluznantes, amigos, y tiene mucho poder en los puños. Del otro lado tenemos a un Andrei Fili, que pues bueno, muy parecido a lo que decíamos de Karol Rosa.
gana una y pierde una, está en una racha así desde hace ya mucho tiempo. Pero es un peleador que sabe cómo complicar los encuentros para sus oponentes. De hecho, sus últimas 2 victorias llegaron por decisión dividida. Su última derrota también por decisión dividida. Si algo caracteriza a Andre Fili, bueno, aparte de que es un gran veterano y lleva años dentro del octágono, es que pues ha ido desarrollando un juego de boxeo interesante. Es muy efectivo golpeando mientras retrocede. Maneja bien el jab, toma buenos ángulos al momento de atacar, tiene flashazos de genialidad dentro del octágono Andre Fili, pero simplemente no ha sabido desarrollar un juego que sea consistente. Si no llega a conseguir knockouts o si no llega a establecer rápido el dominio de la pelea, las cosas se le pueden salir de control. Hablaba yo de que es muy bueno tirando golpes mientras retrocede, pero al mismo tiempo, si su oponente no llega a sentir la pegada o no le llega a dar el respeto al poder de Fili, eso al mismo tiempo lo vuelve vulnerable a ser presionado. Ahora, tiene en su bolsa, por supuesto, la habilidad de llevar la pelea al piso Andre Fili, pero simplemente, aunque lleve la pelea al piso, no es uno de estos peleadores que es muy sólido manteniendo la posición superior ni consiguiendo sumisiones. Sus oponentes en general pueden ponerse de pie. Ahora, Oliveira sí ha tenido problemas siendo derribado por toda la presión que ejerce y lo fuerte que tira los golpes. Deja ahí oportunidades para ser derribado, pero no creo que tenga problemas para ponerse de pie si Fili lo llega a llevar a la lona. Ahora, los golpes de Fili sí pueden lastimar a sus oponentes, pero hemos visto que Oliveira dentro del octágono es un maníaco. Aguanta muy bien el castigo al momento de ser conectado y lo veíamos en la 135, donde estaba deshidratado, amigos. Va a estar peleando en la 145, donde no va a tener el problema del corte de peso, al menos no de manera tan marcada. Eso lo va a hacer más resistente y, como ya dije, Fili, cuando no puede ganarse el respeto de los oponentes con el poder, suele ceder demasiado la iniciativa a sus oponentes, y si le cedes la iniciativa a alguien con una presión del calibre de Oliveira, creo que te vas a meter en problemas. Ojo, Fili, como bien dije, encuentra la manera de complicarle las cosas a sus oponentes, y en la última aparición de Vinicius Oliveira lo vimos agotarse. ¿Será por el corte de peso o por el excelente trabajo que hizo Mario Bautista? Lo vamos a averiguar en esta pelea contra Fili, pero me parece es una pelea bastante favorable para Vinicius Oliveira en su debut en las 145 libras. Me voy con Oliveira por knockout en el segundo asalto. El brasileño va a tener un debut exitoso en las 145 libras y pues habrá que ver cómo se puede desarrollar en esta división de aquí en adelante, pero voy con el brasileño por knockout. De ahí nos quedamos en la división de peso pluma, amigos. Vuelve Melsik Baghdasaryan y está enfrentando a un debutante muy interesante en Murtasali Magomedov, amigos. Tenemos a un Melsik Baghdasaryan que la última vez que lo vimos, lamentablemente para él, pues cayó noqueado ante Jan Silva. ¿Qué tenemos en Baghdasaryan? Un golpeador extraordinariamente dinámico, es un peleador de guardia zurda que utiliza a la perfección su pateo a distancia. Excelente con las patadas circulares al cuerpo, muy potente con las patadas a cualquier nivel, hace buenas patadas frontales, tiene patadas circulares, de todo, muy potente. Y es explosivo, muy explosivo lo que presenta Melsik Baghdasaryan. Su golpeo también lo es, sus puños son muy rápidos y llegan de manera explosiva al rostro de sus oponentes. Mucho poder en esos puños, encuentra bien las oportunidades para atacar al cuerpo. Y pues bueno, en general, si algo le ha faltado es ser más responsable con su defensa. Al ser tan explosivo, confía mucho en que puede entrar y salir de la distancia sin ser golpeado, y eso le costó, justo es lo que le costó en la pelea contra Jan Silva. Pero es muy rápido, muy contundente y bastante explosivo en los intercambios de golpeo. Melsik Baghdasaryan está enfrentando a un Murtasali Magomedov, amigos, que está invicto en 10 peleas y que, para que vean lo completo que es, ha ganado todas las peleas por finalización, 5 de ellas por sumisión, 5 por knockout. Este hombre es hábil en todos los terrenos de una pelea de artes marciales mixtas. Es bueno con los derribos, tiene gran control a ras de lona, tiene un amplio arsenal de sometimientos y su golpeo no se queda para nada atrás. Si bien no es un golpeador tan explosivo y tan rápido como lo puede ser Baghdasaryan, hace muy buen trabajo encontrando las aperturas para poner a sus oponentes en problemas. No es el peleador más rápido, pero encuentra muy bien esos momentos para conectar con contundencia. La última pelea que lo vimos ganar antes de entrar a la UFC, lo vimos noquear a su oponente con un rodillazo mientras su oponente avanzaba buscando un jab. Es un peleador muy inteligente y con muchos recursos. Además, hace muy buen trabajo golpeando desde el clinch.
es peligroso en cualquier posición. El buen Murtasali Magomedov en general es quien tiene más recursos en esta pelea. Ahora, ojo, en su pelea en el Dana White Contender Series lo vimos tener problemas justo contra un golpeador de características muy parecidas a las de Baghdasaryan. Un golpeador muy explosivo que encontró su barbilla, que lo puso en problemas, que le tambaleó las piernas, pero que al final, pues al igual que todos sus oponentes pasados, terminó sucumbiendo a las habilidades de Murtasali Magomedov. Creo que en esta ocasión debería de ser algo similar a lo que vimos en su pelea en el Dana White Contender Series. Debería de poder mantener el invicto, pero tiene que tener mucho cuidado porque Baghdasaryan, en serio, su golpeo es fenomenal y muy dinámico. Si se descuida lo pueden llegar a noquear sin lugar a dudas. Es mucho más lento Magomedov de lo que es Baghdasaryan. Creo que en esta pelea en particular le convendría buscar la pelea de piso y me parece que va a tener bastante éxito haciéndolo. Baghdasaryan no se ha caracterizado por ser muy bueno poniéndose de pie y eso debería de poder explotarlo de manera correcta. Murtasali Magomedov creo que se lleva la victoria por sumisión. Voy con Magomedov por sumisión en el segundo asalto, amigos. Murtasali Magomedov, sumisión en el segundo, mantiene el invicto. De ahí creo que nos quedamos en peso pluma. 3 peleas de peso pluma al hilo, amigos. Haider Amil se enfrenta a Christian C-Rod Rodríguez. Haider Amil, un peleador que en su momento acumuló 11 victorias sin conocer la derrota. En este momento está en una racha de 2 derrotas consecutivas. Lo noqueó José Miguel Delgado y luego lo dominó Jamal Emmers al derribarlo en 7 ocasiones y mantenerlo en el piso. Haider Amil es uno de estos peleadores caóticos, amigos, muy parecido a lo que presenta Vinicius Oliveira, un peleador con mucho volumen, con menos contundencia que la de Oliveira, eso sí hay que decirlo, pero con mucho más volumen y que también siempre está presionando a sus oponentes, buscando sofocarlos, abrumarlos con tanta agresividad. Principalmente ataca con sus puños, mantiene su guardia alta, pero pues al presionar con tanta insistencia llega a dejar aperturas para ser conectado. Del otro lado tenemos a un Christian Rodríguez que, bueno, siempre se ha caracterizado por ser subestimado y en más de una ocasión nos ha sorprendido. Le arrebata el invicto a Raúl Rosas Jr., en otras ocasiones lo han contado fuera de la pelea y se ha llevado las victorias. ¿Por qué? Porque es un peleador muy versátil y muy resistente, amigos. Él sabe cómo sobreponerse al castigo dentro del octágono y tiene buenos puños, tiene un buen manejo del pateo y también consigue llevar a los derribos de manera correcta. Es muy difícil de finalizar, pero bueno, si algo tiene es que pues se mantiene muy presente en la pelea sin importar las circunstancias y regularmente encuentra la manera de conseguir la victoria. Sí hay que decir que su golpeo es un poco básico, en general lo vemos atacando nada más con golpes rectos y ganchos y pues puede llegar a descuidar la barbilla al momento de entrar, pero esos puños en general llegan a ganar el respeto de sus oponentes y le permiten conseguir espacio para poderse mantener en el centro del octágono. ¿Cuál es el problema aquí? Que creo que es muy difícil hacer retroceder a Haider Amil. Haider Amil tiene mucha contundencia en los puños. Rodríguez sí tiene el recurso del derribo, pero no sé, creo que está en una desventaja importante aquí en el terreno físico. Me parece que es más potente en todos terrenos Haider Amil. Christian Rodríguez sí es muy, digamos, resistente y sabe manejar bien sus estrategias, pero Haider Amil es experto en hacer que sus oponentes abandonen la estrategia. Así es que yo creo que al ser Christian Rodríguez un peleador tan frontal, falto de movimiento de pies y falto de habilidades para recuperar el centro del octágono, creo que pueden involucrarse en una de estas frenéticas batallas de a ver quién aguanta más castigo, y me parece que en este terreno Haider Amil va a salir con la mano en alto. Voy con Haider Amil. Christian Rodríguez es muy difícil de finalizar, insisto, pero creo que Amil tiene lo necesario para llevarse la decisión en esta ocasión. Voy con Haider Amil por decisión. De ahí vamos a pasar a el encuentro coestelar de esta cartelera en la división de peso semicompleto. Ion Cutelaba está enfrentando a Navajo Sterling. Navajo Sterling, uno de los grandes prospectos de las 205 libras. Está invicto, tiene 4 victorias en la UFC y es miembro y producto de City Kickboxing, el gimnasio que nos dio, por supuesto, Israel Adesanya.
y a Dan Hooker. Del otro lado tenemos a un Cutelaba que tiene 4 victorias y 5 derrotas desde 2022. Y que si algo lo caracteriza es que es otro de estos peleadores caóticos, es muy salvaje dentro del octágono. En general lo que vemos de Cutelaba lo vemos involucrado en intercambios frenéticos de pie. Y eventualmente, si no llega a conseguir el knockout, busca llevar la pelea al piso, que me parece es donde más puede brillar. Excelentes habilidades de sometimiento las que tiene Cutelaba. Sí tiene poder en los intercambios de pie, sin lugar a dudas, pero es muy irresponsable al momento de atacar. En cambio, cuando llega a conseguir la posición superior, hace buen trabajo moviéndose, fluyendo por las posiciones y consiguiendo esas oportunidades de sumisión. Lo que pasa con Cutelaba para mí es que es muy indisciplinado. Basta que lo golpeen para que entre en este estado frenético y busque hacer pagar a su oponente por conectarlo, buscando siempre esos intercambios tan frenéticos. Creo que eso va a jugar muy en su contra en esta pelea, porque Sterling, si algo lo caracteriza, es ser muy disciplinado dentro del octágono. Al ser miembro de City Kickboxing, está muy en sintonía con el estilo de golpeo que manejan ahí, que es, pues sí, muy controlado, utilizando bien las fintas, maximizando el alcance con patadas, con golpes rectos y con mucho volumen de golpeo el que maneja aquí Sterling. Fintas constantes, como digo, manejo de distancia impecable. Lo vimos a obtener su primera finalización en su última aparición en el octágono. Pero pues creo que las cosas están muy a su favor. Lo hemos visto también defender bien los derribos, que me parece es la vía que tiene la victoria aquí Cutelaba. Pero no creo que pueda orillar a Sterling a dejar de lado la estrategia e involucrarse en ese tipo de intercambios salvajes para abrirle la oportunidad de derribarlo. Sterling debería de poder mantener la pelea de pie, debería de poder controlar la distancia, mantener ahí a un Cutelaba al límite de su jab y pues hacer buen trabajo pateando las piernas, pateando el cuerpo y eventualmente pues tal vez ponerlo fuera de combate, porque Ion Cutelaba toma demasiados riesgos. No necesariamente Sterling es el mejor finalizador, pero Cutelaba siempre está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de conseguir la victoria, y eso pues lo pone en riesgo de ser finalizado. Por eso me voy a ir con abajo Sterling. Creo que se la puede llevar por nocaut técnico en el tercer asalto. Es un gran prospecto, es muy disciplinado y es muy superior en el terreno del golpeo. Voy con abajo Sterling por nocaut técnico en el tercero. Y de ahí, amigos, ahora sí pasamos al evento estelar en la división de peso mosca. Un encuentro de verdad determinante en el futuro de esta división, particularmente en la escena de campeonato. El ganador de esta pelea bien podría convertirse en el siguiente contendiente al título. Manel Kape y Kyoji Horiguchi ya se conocen, ya se enfrentaron hace casi 10 años, en diciembre de 2017, y fue una pelea en la que, si somos muy honestos y muy objetivos, Kyoji Horiguchi dominó de principio a fin. Manel Kape intentaba cerrar la distancia con ese golpeo explosivo que lo caracteriza, y cada que entraba Horiguchi lo recibía con un contraataque de derecha, lo ponía en pésimas condiciones, buscaba finalizar, Kape sobrevivía, pero era repetir y repetir esa misma fórmula. Explosivo tratando de cerrar la distancia Kape, pero más explosivo aún Horiguchi saliendo de ella y regresando con los contraataques. Termina sometiéndolo en el tercer asalto con un triángulo de brazo. Pues obviamente han pasado 9 años desde aquel entonces. Kape está en un momento completamente distinto de su carrera. Está en una racha de 3 victorias consecutivas, todas ellas por nocaut. La última fue verdaderamente espectacular sobre Brandon Royval. Y si algo nos ha demostrado es que es un golpeador muy explosivo y que se ha vuelto mucho más paciente y controlado al momento de atacar. Lo vemos generando oportunidades, cambiando de guardia constantemente, pinta bastante antes de intentar atacar, y es muy rápido cerrando la distancia. Manel Kape tiene una contundencia muy particular para la división de las 125 libras. Ahora, algo que suele hacer Manel Kape es esperar el contraataque, no necesariamente tirándose para atrás y cediendo la iniciativa, sino presionando hasta que sus oponentes se desesperan, tratan de golpearlo, sale en un ángulo y regresa entonces con su poder. Algo que sí quiero decir es que al momento de atacar suele ser muy agresivo y llega a descuidar un poco esa guardia por tirar tanto volumen buscando alcanzar la barbilla de sus oponentes. Algo que pues en general logra salirse con la suya porque pues suele ser el más rápido de los dos, suele tener mejor juego de pies que su oponente y en general pues sí, es mucho más explosivo entrando y saliendo.
pero creo que esa ventana sigue estando ahí. Ha mejorado muchísimo su defensa de derribo comparado a cuando enfrentó a Horiguchi la primera vez, pero sigue siendo a todas luces un golpeador explosivo que busca justo noquear a sus oponentes en embates frenéticos, tipo en una como estilo de ráfaga de karate al momento de atacar, tirando varios golpes en secuencia, mientras avanza y hace retroceder a sus oponentes. El problema para mí, amigos, es que en muchos sentidos, esta pelea, por mucho que haya mejorado Cap, sigue siendo exactamente la misma pelea que vimos hace 9 años. Tenemos a un Kyoji Horiguchi que está en una racha de 2 victorias consecutivas en el octágono. Una racha en la que nos ha demostrado que está exactamente en el mismo nivel, si no es que mejor a lo que lo vimos cuando estaba en su primera aparición por la UFC. Ojo, la única derrota que tiene Kyoji Horiguchi en las 125 libras llegó ante Demetrius Johnson, el campeón más legendario en la historia de la división. De ahí en fuera, nadie le ha ganado a Kyoji Horiguchi en peso mosca. Sí ha sufrido derrotas, pero fueron en peso gallo, una división en la que honestamente es muy, muy pequeño Horiguchi, pero nadie le gana en las 125 libras. Lo vimos pasarle por encima a Tagiro Ulanbekov, que era uno de los grandes prospectos en esta división, un fenomenal artista del derribo. Horiguchi frustró los derribos, se puso de pie, lo superó en el terreno del golpeo a pesar de que Ulanbekov era increíblemente más alto que él. Ese juego de pies de Horiguchi, esa manera explosiva de entrar y salir de la distancia sigue estando allí. La contundencia con el puño derecho en los golpes rectos es extraordinaria. Tiene buen nivel de pateo y también hace muy buen uso de sus derribos. Es un peleador muy completo, Kyoji Horiguchi. Ahora, si lo llegan a derribar, se puede poner de pie de manera relativamente sencilla. Y es de verdad extraordinariamente rápido. Me sorprende mucho que mantenga esa velocidad con tantos años dentro de su carrera en las artes marciales mixtas. Pero un peleador preciso, rápido, contundente y explosivo. Son muy similares los estilos de Cap y de Horiguchi, pero creo que si algo los distingue es que Horiguchi es mucho más responsable y disciplinado dentro del octágono. Cap, como digo, creo que abusa o confía demasiado en su explosividad para entrar sin mucha responsabilidad defensiva. Entra tirando golpes con la barbilla al aire, forzando a sus oponentes a retroceder, sí, pero dejando esa barbilla ahí, y eso es exactamente lo que le costó en la primera pelea contra Horiguchi. Buscar cerrar la distancia de manera tan frenética lo dejó abierto ese contraataque de Kyoji Horiguchi, que sigue manteniendo en su arsenal y que creo que hoy día va a seguir marcando la diferencia en este encuentro. Cap, a pesar de que es mucho más disciplinado, mucho más medido al momento de generar esos intercambios de golpeo, sigue siendo de agresivo de más al momento de atacar y dejando esas ventanas de oportunidad para que alguien como Horiguchi las pueda capitalizar. Si no es con el cruzado de derecha, puede ser con los derribos. Me parece que Horiguchi es el más completo de los dos. Cap, por supuesto, está enrachado y por supuesto creo que es el que tiene mejor poder de knockout entre ellos. Pero Horiguchi es más completo, es más fino y técnico, y creo que eso va a marcar la diferencia. Yo me voy a ir con Kyoji Horiguchi, amigos. Creo que se la puede llevar por finalización y creo que lo va a conseguir en el tercer asalto. Voy con Kyoji Horiguchi por sumisión en el tercero. Me parece le va a repetir la dosis a Manel Cap. Habrá que ver, eso sí, si Horiguchi se sigue viendo tan rápido y tan fino en 9 años después contra un Manel Cap que honestamente sí ha mejorado mucho, pero creo que es una pelea muy complicada para Cap. El estilo de Horiguchi me parece es exactamente lo que se necesita para vencerlo. Voy con Horiguchi por knockout técnico, no, por sumisión en el tercero. Kyoji Horiguchi por sumisión en el tercero. Y de ahí pues puede que el japonés se convierta en el siguiente contendiente al título, Ojito con Kyoji Horiguchi. Pero bueno, esas son todas las predicciones, amigos, para la cartelera de UFC en el Meta Apex. Manel Cap contra Kyoji Horiguchi 2. Es una pelea es una cartelera que, como podrán ver, pues está llena de prospectos muy muy interesantes, que sin duda creo que nos van a dar momentos que vale la pena ver. La pelea estelar es fenomenal. Kyoji Horiguchi y Manel Cap son dos grandes prospectos en la división de las 125 libras, dos grandes contendientes, más bien dicho. Y el ganador, sin lugar a dudas, se va a poner en la fila corta de contendientes para Joshua Ban o posiblemente contra Alexandre Pantoja. Ya veremos qué sucede en el futuro, pero por lo pronto tenemos una gran pelea en nuestras manos. No se la pierdan, la vamos a estar narrando por supuesto aquí el día sábado, así es que no se pierdan la narración.
Y pues con eso nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí en este momento. No olviden dejar su like. Si les gustó este video y lo quieren apoyar, apachúrranle machina like para que YouTube nos eche la mano y se lo muestre a más gente. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo. Y si quieren apoyar todavía más este increíble contenido, únanse a nuestros legendarios rejeros oficiales con las membresías del canal. Dicho todo eso, solo resta decir muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Yo soy Mems y nos vemos la próxima aquí en Contra la Reja.